Estamos aquí con Axel Christensen, director de estrategia de inversión para América Latina de BlackRock. Hola Axel, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos en Bloomberg en español. Axel, yo quería que hablemos sobre las megafuerzas. BlackRock publicó hace poco un reporte, una serie de reportes sobre cuáles son las megafuerzas que están influyendo en el mundo de inversiones y cómo aprovecharlas. Explícanos sobre cuáles son estas mega fuerzas y cuáles son justamente las recomendaciones de BlackRock. Claro que sí, Eduardo. Y antes que conteste tu pregunta, muchas gracias por la invitación a conversar hoy. Efectivamente, en un entorno financiero, económico tan enredado, ¿no? Con tanta volatilidad, nos propusimos en BlackRock encontrar algunas anclas que nos permitían no solamente mirar cuáles son las oportunidades de inversión que se pueden presentar ahora, en el presente, sino que se puedan ir de alguna manera extendiendo incluso varios años hacia adelante. Eso es lo que precisamente define a lo que llamamos megafuerzas. Son cambios estructurales de impacto bien profundo. En general, son cambios que afectan industrias o regiones geográficas completas. Y como te señalaba, no solamente tienen impacto hoy, sino que persisten su impacto muchos años hacia adelante. ¿Mm? Y en ese afán de buscar oportunidades ligadas a esos cambios más estructurales, que no se mueven con tanta, digamos, volatilidad como quizás ideas más de corto plazo, hemos identificado cinco ejes, cinco megafuerzas que creemos que hay que prestarle atención. La primera de ellas tiene que ver con algo que estamos probablemente viendo con mucha fuerza, de ahí el nombre, incluso en el presente, de alguna manera como que ha tomado el protagonismo respecto a dónde se están dirigiendo los flujos de inversión. Y me refiero al ciclo tecnológico relacionado a la inteligencia artificial. Sabemos de mirar ciclos tecnológicos en el pasado, que es un proceso de muy largo aliento, que va afectando distintas partes de una industria, distintos sectores dentro de la tecnología primero, pero incluso después se abre a sectores más allá de la tecnología. Así que esa definición de megafuerza en su impacto sobre varios años se cumple a cabalidad con lo que son la disrupción tecnológica de la inteligencia artificial. Una segunda megafuerza, Eduardo, es lo que llamamos la fragmentación geopolítica. El mundo está viviendo un momento de tensión en cuanto a mayor, digamos, rivalidad entre Estados Unidos y China particularmente. Eso está afectando la decisión que tienen las compañías en cuanto al suministro de sus productos y están buscando diversificar esa base de suministro, incluyendo nuevos países. Y si bien sacrificando algo en cuanto a la eficiencia, en lograr siempre los productos al menor costo posible de producción, la están reemplazando por esa seguridad de suministro, de contar con diversificación. Y es así como aparecen términos como nearshoring o friendshoring o onshoring, que es precisamente ese fenómeno de acercar hacia países más cercanos, puede ser cercanos geográficamente o cercanos desde el punto de vista de alineamiento de política geopolítica, o sea, digamos, de ideología geopolítica. Entonces, vemos también en esta fragmentación geopolítica una segunda megafuerza. Un tercer tema tiene que ver con los cambios demográficos. Este es muy interesante porque estamos precisamente viendo una divergencia demográfica en una buena parte de los países desarrollados y, digamos, crecientemente también en algunos países emergentes la población está envejeciendo. El segmento de población que está en edad mayor está tomando una proporción mayor a la que tenía hace años atrás. Eso tiene consecuencias tanto en crecimiento económico, en inflación, hay menos personas disponibles para trabajar y eso tiene consecuencias sobre los salarios, por ejemplo. Pero también abre posibilidades interesantes, tanto en los países que todavía cuentan con lo que se llama el dividendo demográfico, es decir, todavía con una parte importante de una población joven que se convierten en consumidores, que se convierten de alguna manera en una clase media, que impacta positivamente el crecimiento, pero también hay oportunidades para aquellos sectores que se benefician de una población que se va envejeciendo. Y vemos como Japón ha sido un interesante ejemplo, tanto en el desarrollo de la industria de la salud, pero también en cómo la automatización en sus procesos industriales ha ido generando cada vez mayor, digamos, posibilidad de ir reemplazando esa fuerza laboral que se hace cada vez más escasa
digamos, procesos automatizados que les permiten seguir produciendo. Un cuarto cambio o megafuerza, digamos, que tenemos identificada, Eduardo, tiene que ver con lo relacionado con la transición energética que está conectada al cambio climático. Eso en Chile lo vemos muy de cerca, porque la demanda por cobre, la demanda por litio que vemos por la creciente necesidad de tornarse hacia vehículos eléctricos, por ejemplo, va a significar una demanda estructural mucho mayor. Eso significa mayor inversión en aquellos países que suministran este tipo de productos. También significa una creciente inversión en la infraestructura necesaria. Piensen, por ejemplo, en países como Estados Unidos, en países europeos, cómo se van a tener que rediseñar las cadenas de alimentación del transporte, ya no estaciones de servicio, ¿no es cierto?, de combustibles tradicionales, sino que estaciones de carga. Y eso va a requerir inversiones muy importantes en infraestructura. Y por último, la quinta megafuerza que hemos identificado dice relación con los cambios que estamos viendo en los sistemas financieros en el mundo. Ya sea como acá en Estados Unidos, por ejemplo, el rol de los bancos tradicionales está siendo cada vez más desafiado por fuentes de financiamiento no bancarias. Esto en respuesta a cambios regulatorios que ha hecho que los bancos tradicionales les sea cada vez más difícil prestarle dinero sobre todo a compañías de tamaño mediano a pequeña y como fondos, por ejemplo, de crédito directo que recogen inversiones de inversionistas institucionales o familias de alto patrimonio, está reemplazando a los bancos tradicionales como fuente de financiamiento. Otro ejemplo de los cambios que estamos viendo en el sector financiero dice relación con cómo los mercados emergentes a través de la tecnología están logrando bancarizar con una velocidad nunca vista a poblaciones que antes no tenían ningún tipo de conexión con los sistemas de pago, por ejemplo. El hecho de que podamos usar teléfonos celulares, el hecho de que se estén usando monedas digitales o herramientas digitales como las billeteras digitales, está permitiendo que, por ejemplo, una aldea en una montaña en India que antes no tenía acceso al sistema financiero, hoy día, a través del uso del teléfono, podría permitir incorporar literalmente a cientos de millones de personas a un sistema financiero mucho más inclusivo. Entonces, en Axel, resumen, son todas estas megafuerzas, Eduardo, las que le prestamos atención. Creo que fui identificando algunas de las oportunidades de inversión ligadas a cada una de estas megafuerzas que nos permiten de alguna manera mirar más allá de la contingencia, de la volatilidad tan significativa que hemos visto estos últimos años. Axel, siendo que eres director de estrategia de inversión para América Latina, tráelo a la región. Estas cinco mega fuerzas que estás viendo, ¿cómo estás viendo posicionada a América Latina en este escenario? O sea, me viene a la mente, obviamente, México está en una buena posición por esto, por el tema del nearshoring, pero ¿cómo ves estas otras mega tendencias afectando las oportunidades de inversión acá, en esta región? Claro, y es muy interesante, Eduardo, ver cómo América Latina conecta bastante bien con cada una de las megafuerzas, con algunas más clara esa interacción, como tú señalabas, el caso de México, en cuanto al suministro, sobre todo de productos manufacturados. Pero dentro de esa misma megafuerza podemos situar a Brasil, que se ha convertido en una fuente muy importante de suministro seguro de alimentos. A partir de los conflictos que hemos visto, muchos países se han dado cuenta de la necesidad de también diversificar sus fuentes de suministro de alimentos y de otros bienes de necesidad, digamos, esencial. Entonces, en ese sentido, podemos sumar a Brasil dentro de la megafuerza de la fragmentación geopolítica. En cuanto a la transición energética, yo creo que está bastante clara, pero creo que es interesante ver cómo esa mayor demanda de cobre, de litio, no solamente viene por la electrificación de vehículos, por ejemplo, sino que también se agrega, y esto ligado con otra mega fuerza, que quizás a primera vista no se ve tan conectado con la región, y me refiero a la inteligencia artificial, a diferencia de países desarrollados como Estados Unidos, o incluso otros emergentes como economías asiáticas. Latinoamérica no tiene una industria tecnológica tan desarrollada o tan relevante dentro de las materias económicas. Y sin embargo, el hecho de que necesitemos contar con una capacidad de análisis de datos que va a requerir una cantidad mucho mayor de energía eléctrica. Sabemos que los semiconductores nuevos que se utilizan para las plataformas de inteligencia artificial consumen varias veces, tres, cuatro, incluso cinco veces más que los algoritmos tradicionales, y eso se traduce también en un mayor
una mayor demanda también por fuentes de cobre, fuentes de litio que precisamente van a generar digamos, esas fuentes de datos, esos parques de análisis de datos que necesita inteligencia artificial. El cambio demográfico también es interesante. Hay divergencia demográfica en la región también. Hay países que destacan por su, digamos, juventud todavía poblacional. Brasil, México también van a caer en cierta medida Colombia. Hay países, y aquí puedo encontrar a Chile y Uruguay, que ya están del lado de países desarrollados con tasas de natalidad muy bajas. Y eso, de alguna manera, también pone en el centro de la discusión cómo la inmigración, particularmente de trabajadores calificados, es una manera en que los países pueden abordar esta diferencia en el crecimiento poblacional de los segmentos más jóvenes. El crecimiento de plataformas nuevas, tecnológicas. Interesante ver que en América Latina hoy el banco de mayor capitalización bursátil, digamos, o el segundo lugar es precisamente este concepto de neobancos, de bancos que se montan sobre plataformas digitales y que han crecido a una tasa exorbitante precisamente por la capacidad de llegar a clientes que antes, digamos, la manera tradicional de hacer banca no los hacía muy fácil en cuanto a conectar o sencillamente no eran lo suficientemente rentables. Entonces, podemos ir viendo digamos, en ejemplos bastante claros cómo estas megafuerzas también inciden en oportunidades de inversión en la región también. Axel, aprovechando que te tengo acá, quería pasar un poco a hablar sobre la contingencia, lo que es un poco más a corto plazo, pero bueno, pronto tendremos decisión de tasas de la Fed, Banco de Japón también va a haber tasas y tenemos una situación de un peso mexicano muy volátil en las últimas semanas. ¿Por dónde te gustaría partir y darme tu visión? Quizás partamos un poco con México. ¿Cómo estás viendo eso? El mercado de un momento a otro se pone muy nervioso con el peso mexicano, cuando era la moneda casi más estable, la que más se fortalecía. ¿Cuál es tu visión con México? Bueno, en general, antes de entrar en el detalle de México, Eduardo, quiero destacar que estamos en un entorno económico, financiero, mucho más incierto de lo que estábamos habituados a ver. Partiendo por la inflación, como sorprendió a todos durante los últimos años, ha sido muy difícil de llevar hacia abajo. A eso le vamos a sumar la incertidumbre que digamos, se ha asentado a partir de eventos políticos. Y si bien las elecciones sabemos que van a ocurrir, tienen fecha, ¿no es cierto? E incluso los resultados inesperados pueden mover mercados y eso es precisamente lo que vemos en activos mexicanos hoy por hoy. Ahora, lo interesante, Eduardo, nosotros hemos analizado procesos electorales en varios países, suelen tener las sorpresas electorales este tipo de incidencia de corto plazo, pero al final lo que va a predominar son, de alguna manera, cómo las consecuencias de esa decisión electoral tengan sobre políticas económicas de mayor, digamos, extensión de tiempo. La mera decisión, si es que eventualmente se mantienen, por ejemplo, condiciones favorables para la inversión, reglas claras para los inversionistas, los empresarios, a pesar de que se pueda ver un cambio, incluso inesperado, finalmente lo que prima en el mediano y largo plazo son los resultados. Así que no hay que necesariamente dejarse influenciar por esto. Claramente el mercado está ajustando los precios a un escenario que no se esperaba, pero lo importante, y volvemos por eso mismo a traer a colación estas megafuerzas de las cuales conversamos, estas sirvan como una especie de ancla muy importante como para no dejarnos necesariamente de fiar de las oportunidades de inversión cuando se producen estos eventos inesperados. Así que México no debiese ser una excepción a ello. Claramente los agentes económicos financieros están ajustando, ¿no es cierto?, lo que era una proyección de escenario diferente. Pero una vez que lo lleven a cabo, lo importante va a ser fijarse, bueno, estas oportunidades que presenta México se mantienen, de qué manera se pueden afectar, y eso va a determinar finalmente si los activos mexicanos resultan ser una buena oportunidad de inversión, incluso después de esta corrección, o hay algo más de fondo que cambió. Muchas gracias, Axel. Hablamos con Axel Christensen, director de estrategia de inversión para América Latina de BlackRock. Muchas gracias a ustedes. Hasta una próxima.